Ya, entonces ahora nos encontramos ante la dócima de Bartlett. Esta dócima admite una heteroelasticidad dependiente del x, una constante multiplicada por un x, es decir, a medida que aumenta el x, la varianza del error aumenta linealmente también con ella. Ya, ¿cuándo vamos a saber que nos están pidiendo Bartlett? De igual forma que la de Wolfer y Quant, nos pueden decir dócime o determine heteroelasticidad por la dócima de Bartlett. También nos pueden decir respecto a cierta variable, pero a diferencia del anterior vamos a ver que es Bartlett cuando tengamos una variable nominal. Ya cuando sabemos de que son datos repetitivos, es decir, está tomando valores categóricos, entonces vamos a decir de que si nos dijeran estime o identifique heteroelasticidad respecto a esta variable x1 y vemos una variable x1 de esta forma, por ejemplo 3 tipos de operarios, entonces vamos a saber que estamos ante una dócima de Bartlett. Pero perfectamente también podemos estimar heteroelasticidad respecto a la variable x1 en este caso, a la variable x2 en este caso, o a la variable x3, es decir, también admite variables de tipo continuo. Y el procedimiento es esto siempre y cuando el primer paso es siempre y cuando tengamos una variable de escala nominal, como era lo que estábamos hablando, en donde se ordenan las variables de x de menor a mayor y formando grupos de datos iguales. Entonces si es que x1 estuviera así, entonces tendríamos que ordenar 1, 1, 1, 2 con 2, 3 con 3 y 4 con 4. ¿Se entiende? Entonces ese sería el primer paso. En este caso, el primer paso se desecha cuando tenemos variables de tipo numéricas escalares, numéricas o escalares continuas. Ya cuando tenemos escalares continuas y vemos que son tan pocos datos que por Wolfer y Quant, puesto que eliminamos los datos centrales, quedan demasiado pocos datos y por lo tanto no me corre la calculadora porque no hay una dimensión suficiente, que ha pasado en pruebas y los chicos se desesperan, entonces Bartlett es la solución. Ya, entonces pasaríamos al dato a la vez 2 y nos están pidiendo de que esta vez identifiquemos si es que hay algún tipo de heteroelasticidad en este caso. Entonces vamos a dividir en dos grupos arbitrariamente la muestra, y estamos hablando de los residuales porque nos dice de cada grupo se obtiene la varianza muestral de los residuales. Entonces en este caso, cuando vemos que no hay un x nominal, dividimos en dos la muestra y lisillanamente calculamos los valores de la varianza muestral de los errores. Entonces el primer grupo vendría a ser 5 datos hasta aquí. Este va a ser el primer grupo y este va a ser el segundo grupo. Para esto vamos a calcular entonces la varianza muestral. Para eso, para calcular esto en la calculadora, entonces tenemos que presionar F4 stat de una variable, habla así, y presionamos y nos va a preguntar qué x, cuál es el x que queremos estudiar. El x va a ser en este caso los errores. Entonces de esa forma va a tirar muchos estadígrafos, muchos datos, muchos cálculos, y entre eso nos va a tirar una S de x se va a llamar. S de x es la desviación estándar
Entonces la vamos a elevar al cuadrado y nos va a dar, en este caso, 5,1156. Si es que ponemos únicamente el primer grupo en la calculadora en StatList. Vamos a poner este grupo, vamos a ir a F4, estadígrafos de una variable, y cuando nos pregunten la X le vamos a poner los errores. Y nos va a tirar un SX, SX lo elevamos y vamos a tener la varianza muestral del primer grupo. ¿Ya? Y nos preguntan K, que es igual al número de variables por grupo. Ya, en este caso el número de variables por grupo, este número de variables por grupo se refiere al número de grupos. En este caso K vendría a ser 2. Entonces calculamos la varianza de muestral de los residuales para el primer grupo, es 5,1156. Vamos con el siguiente grupo. Metemos esto al StatList, F4, estadígrafo de una variable, el X, si es que ustedes le llamaron E1 o E, entonces le ponen el nombre del error y les va a dar la desviación estándar. Ustedes lo elevan al cuadrado y les va a salir 6,186 aproximadamente. Esas van a ser sus desviaciones, o sea, sus varianzas muestrales de los residuales. Luego que tienen el K y las varianzas muestrales, tienen que definir la varianza total mancomunada. Para eso nos preguntan el NI. El NI en este caso vendría a ser 5 y 5. Y también vamos a necesitar los logaritmos de esos SI. Entonces calculémoslo al tiro. Va a ser el logaritmo natural de este numerito. Vamos a tirar hacia abajo. Ya, ahora tenemos todos los datos necesarios y suficientes para empezar a calcular. Solo nos falta calcular la varianza mancomunada. Esta varianza mancomunada entonces sería S al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria de n-1. Entonces n-1 para el primer grupo, n-1 sería 4 por su varianza, que sería por 5,1156, más la sumatoria del segundo grupo, que sería 4 por 6,186. Esto todo dividido en lo que sería n menos k. N en este caso no es n sub i, por lo tanto es el total de datos, que vendría a ser 10, menos k, que sería 2, que lo habíamos calculado el número de grupos. En este caso arbitrariamente habíamos calculado 2 grupos. Si es que fuese una escala nominal, por ejemplo, con 1, 2 y 3, serían 3 grupos, etc. Nos da un total de 5,6508. Esa es nuestra varianza mancomunada. ¿Ya? Ahora que tenemos nuestra varianza mancomunada, podemos hacer inmediatamente el estadígrafo. El estadígrafo va a ser n menos k. ¿Cuánto es n? 10, ¿cierto? Menos k sería menos 2 por el logaritmo natural de este numerito de la varianza mancomunada, menos la sumatoria de n menos 1 para el primer grupo, que sería 4 por su logaritmo, por el logaritmo natural del s cuadrado. Y esto en sumatoria, entonces para el segundo grupo lo mismo, esto por 4, y nos da un estadígrafo de 0,036. Eso se tiene que contrastar con un chi, entonces inversa de chi cuadrado con una probabilidad de 0,95, 1 menos alfa, y un grado de libertad de k, que sería 2 menos 1, sería entonces 2 menos 1, 1, y nos da 3,8. Este es mayor, y por lo tanto hoy últimamente hemos aceptado las hipótesis nulas.
la hipótesis nula, como loco hemos aceptado todas las hipótesis nulas. Recordemos de que todos los datos de heterocedasticidad, todas las dócimas, la hipótesis nula no habla de una homocedasticidad. Entonces eso ha sido todo por hoy.